Muy buenas noches a cada uno de ustedes. La verdad es un privilegio que vengan acá a este evento a iniciar el 6º simposio de microbiota, probióticos y prebióticos. Tenemos invitados muy ilustres, tenemos visitantes muy ilustres. Y no solamente eso, sino también estamos transmitiendo por la red. Tenemos alrededor de 960 personas en este momento siendo transmitidas. No sé en Qatar, cómo están, pero hay personas que están allá en ese sitio viendo las conferencias. Tenemos por toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Espero que este producto que estamos haciendo con el esfuerzo máximo de una gran cantidad de exponentes que bien preparados, muy capacitados de microbiota, sea de agrado para cada uno, que se reactiven más información, porque el mundo de la microbiota constantemente está cambiando. Hace 20 años hablábamos de microbiota en unos términos mínimos o muy escasos. Ahora el mundo está cambiando muchísimo de la microbiota. Entonces, en esta ocasión, yo quiero presentarles al doctor Juan Pablo Riveros. Ante todo es un gran amigo. Juan Pablo, muchas gracias. Ante todo es un gran amigo. Juan Pablo es un pediatra gastroenterólogo hecho aquí en la Universidad del Bosque. Él es presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología y aparte trabaja en un grupo de probióticos y estamos con las guías las guías de microbiota colombianas, europeas, no mexicanas, no mexicanas, sino propias guías de la universidad, que es una utilidad, una herramienta. Juan Pablo, bienvenido a la conferencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y el tiempo suyo. Estamos moviendo mucho para que las personas que están a través de enlazadas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Fernando y a Copis por la invitación. Pues para mí es un placer, de veras que asombrado el viernes en Bogotá a las 7:30 de la noche. Es muy difícil como esta, agradezco a todos por su tiempo, por vamos a hablar en esta noche de esta actividad de la utilidad de los probióticos para reforzar el sistema. Quiero informar que no tengo ningún conflicto de interés respecto a la conferencia que voy a dar en la noche de hoy. Entonces vamos a dar unos datos muy importantes. Estos datos los saqué hoy, horas de la mañana. Desde el punto de vista de números de población mundial, estamos llegando casi a los 8.000 millones de personas en el mundo, y para nosotros solamente eso es un número extremadamente significativo desde el punto de vista poblacional, pero cuando estamos hablando de microbiota intestinal estamos hablando de billones y billones de microorganismos, porque aquí no es de microorganismos que pueden habitar en cada uno de nosotros. Cuando hablamos desde el punto de vista de lo que es la relación salud y enfermedad, ustedes saben que tenemos un concepto muy claro y es hablar desde el punto de vista de la homeostasis o eubiosis, desde el punto de vista del microbiota, versus ciertas condiciones que se pueden presentar que pueden generar enfermedades. Enfermedades, llámense un cuadro alérgico, una enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, donde pueden haber ciertos mecanismos que alteran como tal esa composición de esa microbiota, o por expansión de patobiontes, que el concepto de patobiontes son microorganismos comensales que generan un proceso de agresión como tal, o porque hay una reducción en la diversidad de esos microorganismos benéficos que hay en cada uno de nosotros, o porque por alguna condición en especial tenemos una pérdida en el beneficio de muchos de estos microorganismos. ¿Y por qué hablamos del sistema inmunológico? Porque
el uno no va a convivir sin la presencia del otro. Claramente existe, y no es porque aquí hayamos muchos gastroenterólogos, pediatras, gastroenterólogos de adultos, sino que nos encanta este tema, y es que el 70% desde el punto de vista de inmunidad se encuentra a nivel del tracto gastrointestinal. Y cuando hablamos de eso, si extendiéramos todo el tracto gastrointestinal, estuviéramos hablando del área más o menos que compromete una cancha de tenis. Esa es la zona de exposición a la cual todo ese tracto gastrointestinal va a estar expuesto a una serie de sustancias, ¿sí?, agresoras o no, que van a generar ciertos desenlaces en cada uno de nosotros. Recuerden que desde el punto de vista inmunológico tenemos todo lo que es el sistema inmunológico, tanto innato como adaptativo, y pues para hacerlo muy sencillo, porque yo sé que aquí hay inmunólogos presentes, ¿sí? Desde el punto de vista innato, recuerden que el concepto es el sistema de primera línea, ¿sí?, con el cual nacemos, que genera respuestas inmediatas, que no es un sistema como tal específico, y que como tal pues no genera memoria, a diferencia del sistema inmune adaptativo, pues que se va a desarrollar frente a ciertos patógenos o ciertas condiciones que pueden generar alguna agresión. Es un proceso mucho más lento de respuesta versus el innato, y definitivamente este va a crear memoria. Yo lo asemejo, y con el perdón de los inmunólogos acá presentes, el sistema innato es la gran muralla china, ¿sí? Nacemos con esta y tenemos que ir creando este sistema de barrera importante, pero el adaptativo es ese soldado que protege esa gran barrera o esa gran muralla, y que se va a ir adaptando y que va a ir mirando cómo protege esa gran barrera, ¿sí? Ahora, las barreras, o desde el punto de vista de las barreras fisiológicas y anatómicas, pues claramente no es solo el tracto gastrointestinal. Una de las grandes superficies u órganos termina siendo igualmente la piel. Ahorita se viene hablando muchísimo del impacto del microbiota debido al COVID desde el punto de vista a nivel pulmonar, pero también obviamente sistemas de defensas importantes, como es el caso de las salivas o las lágrimas. Entonces vean toda todo el complejo que está en torno a todo el sistema inmune innato y adaptativo. Cuando hablamos del inmune, pues obviamente vamos a tener todo lo que es el sistema celular y humoral, desde el punto de vista de liberación de eosinófilos, los macrófagos, que ustedes saben que son importantísimos en todo este proceso que ya vamos a hablar con los probióticos, los mastocitos, las células dendríticas, y desde el punto de vista humoral el complemento, las proteínas ligadas a los polisacáridos, la proteína C reactiva, y desde el punto de vista del sistema adaptativo estamos hablando desde el punto de vista
la gastroenterología pediátrica como el biberón asesino, ¿sí? Ese biberón que terminamos dándoselos en las unidades de recién nacidos a todos esos niños y no le damos esa ventana o esa oportunidad de la lactancia materna. Familias pequeñas, ha visto que obviamente cuando son familias con grupos de un niño o parejas, obviamente tienen un mayor riesgo de alteraciones en esa microbiota, y todo el proceso de la alimentación versus obviamente los otros factores que sabemos y que yo creo que todos conocemos como factores protectores. Tal vez un dato que es muy importante para nosotros y esta noche es nosotros somos desde el punto de vista de nuestra composición de microbiota lo que probablemente nuestros padres y nuestros médicos, nuestros pediatras habrán hecho durante los primeros 3 años de vida. Eso genera como las bases más sólidas. De ahí en adelante, claro, pueden haber cambios significativos. Hay alteraciones en la composición de la microbiota por diseminación hematógena o por rutas ascendentes, y ya se han hecho análisis de placentas, de líquido amniótico y de meconio que demuestran claramente lo que les estoy diciendo, y ya entramos, como les decía, si además de eso le sumamos un niño que nace prematuro, pues obviamente hay otros factores también que van a influir en todo este proceso. Entonces, vean cuáles son los múltiples escenarios, ¿sí?, que podemos tener, porque esto tiene un impacto desde el punto de vista genético, nutricional y de programación metabólica e inmunológica a largo plazo en nuestra población infantil, sobre todo desde el punto de vista de tolerancia a ciertos microorganismos, como son el caso de las bacterias comensales. Me pareció interesante esta publicación, que ya es de ya hace 8 años, donde la exposición, dependiendo del trimestre en esa etapa gestacional de esas madres que se exponían a antibióticos, eso generaba cambios en la colonización de ciertos microorganismos a nivel de la vagina. Se hicieron muestras. Aquí se evaluaron 668 madres en los países escandinavos, y se evaluaban cuáles eran las composiciones de ciertos microorganismos en la vagina, y lo que se veía es que aquellas madres que tenían exposición principalmente durante el tercer trimestre de embarazo y se exponían a antibióticos, tenían mayor colonización de estafilococo y de E. coli, y eso ustedes saben también que puede pasar en esta situación. Ahora, esos cambios en la composición no solo se presentan a nivel del tracto gastrointestinal. Estamos hablando de un niño sano, donde ustedes ven que dependiendo de la vía del parto, ¿sí?, tenemos unos desarrollos de esa composición a nivel de las fosas nasales, de la cavidad oral, de la piel y el tracto gastrointestinal, y además esto obviamente tiene un proceso de variabilidad que es interindividual. Hemos hecho estudios, y se han hecho muchos estudios, y uno dice, bueno, las composiciones desde el punto de vista de filos de actinobacterias, de firmicutes, de bacteroides, uno los ve y son muy homogéneas, pero obviamente hay muchos desenlaces que se pueden presentar. Y esto es como el desarrollo como tal de los 6 grupos, o de los 6, desde el punto de vista filogenético más importante que se encuentra a nivel del tracto gastrointestinal en un niño, ¿sí?, donde ustedes ven con fotografías por microscopía electrónica cuáles son tal vez los más importantes. El que más predomina, sobre todo en niños que son lactados, pues que están con la lactancia materna exclusiva y que nacen a través vaginal, son los bacteroides. Pero ustedes van a ver que hay ciertos desenlaces que pueden generar cambios en esa composición. Ya de 2016, que fue esa
miran principalmente evaluar esto y han de pronto leído artículos por decir del cólico del lactante. Al niño que tiene cólico del lactante hay una disminución significativa en las concentraciones de bacteroides que, si ustedes miran, si hacemos impacto positivo con adecuada alimentación completa, ponemos antibióticos, vean que esas concentraciones de bacteroides se pueden volver nuevamente a recuperar y podemos volver a tener niños completamente sanos. Pero para el desarrollo de ciertas condiciones. El paciente alérgico tiene aumento en concentraciones de proteobacterias, pero aumentan los niveles de interleuquina 4. El que se expone a antibióticos, y si ustedes han revisado artículos de composición de microbiota por un ciclo de antibióticos, llámese un ciclo de 3 días de acitromicina, tiene un impacto en una alteración de la microbiota hasta más de un año después de haberse expuesto en una sola ocasión. Ahora imagínense si utilizamos de una manera inadecuada los antibióticos, ¿qué puede pasar? Enfermedad inflamatoria intestinal, o sea que esos cambios no son solo de composición, sino desde el punto de vista inmunológico, y eso se va a ver reflejado, se va a traducir en disbiosis y una pérdida de la tolerancia inmunológica en los pacientes. Vean, tenemos o niños sanos con microbiotas muy buenas, o niños enfermos, no solo de diarreas, porque pensamos que, claro, la mayoría de los artículos de probióticos hablan o están enfocados sobre todo en diarrea, que es lo que más estudios hay, pero definitivamente no es, el horizonte del uso de los probióticos va más allá de la diarrea. Y tenemos que hablar de la lactancia materna, porque cuando uno revisa desde el punto de vista de la inmunidad innata y la gran correlación que tiene la lactancia materna, ustedes saben que hay ciertos factores, el componente bioactivo de la lactancia materna es fundamental dependiendo de las etapas. Si estamos hablando del calostro, tiene unas composiciones completamente distintas a la leche de transición o a la leche madura, pero además desde el punto de vista inmunitario, químico, incluyendo también si es un niño que es pretérmino o es un niño que nace a término. Entonces aquí hay muchos factores que influyen y hay publicaciones que se atreven a decir que si tenemos una adecuada exposición de lactancia materna en esos niños, logramos hacer como mínimo un proceso de estructuración de esa microbiota entre un 25 a 30%. Esa proviene de la lactancia materna. Entonces tenemos que invitarlos a todos a favorecer esas prácticas que en realidad vienen en desuso. ¿Por qué razón? Porque obviamente, como les he dicho, al tener una alta biodiversidad, eso tiene desde el punto de vista inmunológico una gran producción de lo que son el combustible importante del enterocito, que son los ácidos grasos de cadena corta y la inducción de células T reguladoras, a diferencia de ese organismo que está en proceso de disbiosis, donde va a predominar inmunoglobulina E y toda la cascada proinflamatoria asociada a esto. No vamos a hablar de probióticos, pero ustedes saben que también ahorita hay componentes que para muchos de nosotros pueden ser novedosos, y es hablar de los HMO, de los oligosacáridos de la leche humana, y tiene un impacto muy importante porque cuando tenemos adecuadas concentraciones principalmente de bifidobacterias, Bifidobacterium brevis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, estas sirven definitivamente como procesos de codificación enzimática para la producción, específicamente cuando estamos hablando de HMO2 fucosilactosa, lactogene tetraosa, y desde el punto de vista enzimático, el desarrollo de ciertos componentes que son muy importantes, como es el caso de la fucosa, de la lactosa, que también tienen un papel preponderante desde el punto de vista inmunitario y de la microbiota. Pero tenemos que hablar también de diversidad y estabilidad, porque ustedes saben que es diferente la composición de esa microbiota intestinal en un niño que tiene 1 año, a diferencia de una persona que tiene 70 u 80 años. Todos vamos envejeciendo y con el pasar del tiempo nuestra microbiota
va generando procesos de cambio de generación, ¿sí? Donde obviamente se alteran desde el punto de vista composicional, pero hay publicaciones como estas que me parecieron interesantes, una publicación de Nature Reviews que habla del síndrome de insuficiencia de microbiota. Ese proceso de envejecimiento que tenemos todos se puede terminar acelerando por dietas occidentalizadas, ¿sí? Cuando nos exponemos a antibióticos, como les decía, entonces aceleramos ese ciclo de envejecimiento que todos sí o sí vamos a presentar, que venimos teniendo todos los días. Y cuando hablamos ya específicamente de los probióticos, pues no vamos a hablar de todos los mecanismos, pero ustedes saben que tal vez tenemos siete más importantes, que es efecto de competitividad de nutrientes, inhibición directa de neurotoxinas, el efecto antiadhesivo que es muy importante, la modulación de todo lo que se produce en el microbioma del sistema de barrera, el sistema de barrera, de cómo logramos optimizar todo el proceso de respuesta innata, la modulación de ese inmunológico. Ustedes van a ver que así como ya aprendimos mucho de antibióticos, pues tenemos que aprender muchísimo de probióticos porque así como la amoxicilina tiene un mecanismo de acción específico para cierta enfermedad, así pasa con los probióticos, o sea que los probióticos no son iguales, ninguno es igual, cada uno tiene unas características específicas y por eso es que no podemos pretender que con una cepa probiótica vamos a tratar o vamos a intervenir a todos los pacientes para todas las condiciones o para todas las enfermedades o para prevención, porque ustedes saben que los probióticos tienen también estrategias desde el punto de vista de prevención. Y como les decía, pues ustedes ven la gran correlación desde el punto de vista del papel o el efecto que tienen los probióticos con el sistema inmunológico, sobre todo en lo que es el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal o el GALT, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a hacer un proceso de modulación de lo que es células T reguladoras, disminución del proceso de apoptosis y aumento en la secreción de inmunoglobulina A. Pero además también ustedes saben que tiene un efecto importantísimo en aumento de las concentraciones de interleuquina 10, de las natural killer, de las defensinas y de la activación importante que se presenta a nivel de la pared apical del enterocito, de los toll-like receptors que son muy importantes dentro de este proceso. Entonces vean cómo con los probióticos ustedes de manera esquemática pueden definir cómo podrían funcionar o a nivel del lumen intestinal, principalmente por liberación de defensinas, por producción de bacteriocininas que son muy importantes, como efecto a nivel del epitelio intestinal de cómo logramos, sobre todo con zonulas occludens, defensinas, cómo logramos impermeabilizar de alguna manera ese enterocito para que no pasen microorganismos patógenos que generen alteración. Y ahorita mucha gente está obviamente con el concepto del intestino permeable, básicamente el intestino permeable, que es más un concepto más que como tal una enfermedad, pues denota un proceso inflamatorio, o cómo esos microbióticos, esos probióticos tienen un efecto directo a nivel de la lámina propia, sobre todo a nivel de las células dendríticas, la estimulación de las células T reguladoras. Entonces vean cómo desde el punto de vista de una ubicación los probióticos tienen esos efectos. Definitivamente la viabilidad de los probióticos es crucial desde el punto de vista de interacción a nivel del epitelio intestinal, los macrófagos favoreciendo sobre todo esa respuesta inmunológica innata, y esa microbiota obviamente va a estimular toda la parte de funcionalidad de células inmunes a través de ciertas sustancias, porque no es solo eso, sino los metabolitos que se pueden generar a través de la activación o la exposición de los probióticos. Entonces ya hablamos del papel, por decir, de las bacteriocininas. Entonces uno dice, bueno, cada cepa probiótica produce ciertas bacteriocininas. Entonces ustedes ven cómo en el caso del Lactobacillus acidophilus, esta produce la Bifidobacterium bifidum, produce bifidocina y así sucesivamente. Pero también las células de que tienen un papel
papel preponderante desde el punto de vista inmunológico y fisiológico, genera péptidos antimicrobianos, como es el caso de la lisozima, de las defensinas, de los péptidos similares a las defensinas, y entonces ahí se genera un complejo, un entramado importante desde el punto de vista de cómo, a nivel de la luz intestinal, este tipo de bacteriocininas van a tener un efecto competitivo para que no lleguen a nivel del tracto gastrointestinal. Desde el punto de vista de sustancias antimicrobianas, tenemos los ácidos orgánicos, que son de bajo o alto peso molecular, como es el ácido acético y el ácido láctico, y cuando uno evalúa microbiota intestinal, estas sustancias antimicrobianas tienen un papel fundamental, sobre todo en estudios que se han hecho, por decir, para intervenciones de Helicobacter pylori, cuando se han hecho administraciones de cepas probióticas, y lo mismo pasa cuando estas sustancias antimicrobianas ayudan al favorecimiento de ácidos biliares desconjugados, que tienen una capacidad poderosa de actividad antimicrobiana. Entonces, vean cuál es el papel que tienen los probióticos, principalmente aquí, a nivel de las uniones adherentes, que son muy importantes porque estas uniones tienen que ser uniones estables, y hay publicaciones que demuestran definitivamente cómo, por decir, en el caso de los lactobacilos aumentan la producción de mucina, o cepas o multicepas, como es el caso del BCL3 y los lactobacilos, aumentan la expresión de lo que es el MUC2, el MUC3 y el MUC5AC. Entonces, vean cómo igualmente con la administración de cepas probióticas también generamos una inducción en el ciclo de lo que es inmunoglobulina A, principalmente inmunoglobulina A secretora, y es importante destacar que esto no solo, ¿sí?, funciona a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Tenemos los ejes, el eje cerebro-intestino, el eje pulmón, todos estos ejes van a depender de una manera significativa porque todos van a estar completamente interrelacionados. Entonces, vean, obviamente aquí tenemos la placa de Peyer, todos los mecanismos desde el punto de vista inmunológico que se van a desarrollar, pero aquí en la parte de abajo ustedes van a ver cómo a nivel sanguíneo, cómo el vaso, ¿sí?, cómo los bronquios tienen unos efectos significativos desde el punto de vista de liberación, por decir, de macrófagos, que son muy importantes, de inmunoglobulina A secretora. Entonces, aquí se genera un entramado que es muy importante cuando llega aquí en la parte apical o en la luz del tracto gastrointestinal algunas de estas cepas probióticas. Entonces siempre nos preguntan, bueno, ¿y ese proceso de activación del sistema inmunológico con la administración de los probióticos, desde qué momento se comienza a presentar? Y ya hay publicaciones que dicen que desde las primeras 72 horas en el cual ese organismo se ha expuesto a esas cepas probióticas, pues todas estas células inmunológicas comienzan a activarse, se aumentan las concentraciones o se liberan el número de macrófagos, de células dendríticas, y todo esto genera un proceso de funcionalidad y producción de citoquinas adecuadas. En COVID, muchos de los estudios que se han evaluado desde el punto de vista de eje intestino-pulmón, que muchos estaban basados principalmente para asma, donde se han demostrado que, por decir, el paciente sano, con concentraciones adecuadas de Prevotella, de Veillonella, de Acinetobacter, versus el paciente asmático o el que se expuso a infección por COVID con compromiso pulmonar, pues estos pacientes tenían menores concentraciones de Prevotella o menor Axela y Staphylococcus, y como, obviamente, si además del proceso inflamatorio desde el punto de vista viral, como es el COVID, ¿sí?, exponíamos a ese paciente a otros factores que podían ser agresores, pues obviamente esto generaba un deterioro mucho mayor de esa microbiota a nivel pulmonar. Entonces, hay publicaciones como estas que definitivamente nos dicen, bueno, podemos lograr hacer un proceso de restauración de esa microbiota a través del uso de ciertas cepas probióticas de una u otra manera, y también, sobre todo en población infantil, cuando se exponen igualmente con la administración de HMO. Entonces vean cómo es la cascada o el proceso inflamatorio, cómo logramos, por decir, inhibir una cantidad de sustancias con la administración de los probióticos, logramos hacer proceso de regulación de lo que son
aumento en las concentraciones de interleuquina 12, cómo logramos hacer proceso de modulación de células T reguladoras, cómo aumentamos los niveles de interferón gamma, versus ese niño o esa paciente que tiene un proceso alérgico de sensibilización donde disminuyen las concentraciones de interleuquina 4, interleuquina 13, se libera toda la cascada de inmunoglobulina E. Este es un ejemplo básico, y esto obviamente los invito porque el tiempo no nos va a dar, de lo que podemos hacer evaluando cada una de las cepas probióticas. Y traigo a colación esta, Lactobacillus GG, porque es tal vez de las cepas más estudiadas en todo el mundo, y quiero mostrarles exactamente desde el punto de vista inmunológico cómo Lactobacillus GG, por decir, puede tener esos efectos positivos desde el punto de vista de mejorar adherencia a la mucosa, estimulación del sistema inmunológico, activación de las células dendríticas, activación de todo lo que es el factor de crecimiento epidérmico e intestinal, que es muy importante, la inmunoglobulina secretora, ¿sí? Cómo desde el punto de vista del sistema de integridad de barrera intestinal logramos fortalecer las uniones intercelulares, cómo se inhibe el proceso de apoptosis y cómo desde el punto de vista inmunológico aumenta la producción de interferón gamma, interleuquina 12, interleuquina 2, sobre todo con mayor producción de ácido, de inmunoglobulina secretora y la consecuente relación de lo que es el GALT. O sea, vean cómo desde todos los sistemas, sistema de barrera, el sistema de defensas a nivel inmunológico, y así sucesivamente deberíamos hacer con cada una de las cepas probióticas, porque cada una tienen un efecto específico de acuerdo al objetivo que uno quiere pretender en esto. Entonces, definitivamente tenemos que avanzar en este campo de una manera importante, sobre todo para establecer objetivos desde el punto de vista diagnóstico y terapéuticos, sobre todo basados en análisis de microbiota y toda la interacción en el sistema inmunológico, sobre todo porque yo creo que vamos a necesitar asociaciones desde el punto de vista taxonómico simples, ya fenotipos como talmente funcionales, sobre todo basados en algo que se debe determinar dependiendo de cada organismo, y ahí entra un concepto que para muchos de ustedes se denota, y es la medicina personalizada, ¿sí? Probablemente va a llegar un momento, y yo creo que no va a ser tampoco muy lejano, donde nos van a hacer el análisis y de acuerdo a cada condición vamos a decir, vamos a utilizar esta cepa, usted va a estar propenso a ciertas condiciones de enfermedades, y ahí es donde vamos a hacer procesos de intervención. Es una lista larga, ¿sí? No voy a ahondar en todo este proceso, pero hay publicaciones que los invito de pronto a revisar y a leer, donde dependiendo cada cepa probiótica, entonces ustedes ven acá, entonces cadenas o cepas de probióticos que tienen un efecto sobre todo a nivel de las uniones adherentes. Entonces tenemos acá estas cepas importantes y cuáles son los mecanismos de acción dependiendo el papel a nivel de este sistema como tal de barrera. Lactobacillus GG, E. coli Nielsen, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus plantarum, como, por decir, estas otras cepas actúan o regulan todo lo que es la producción de moco a nivel del tracto gastrointestinal, y como otras cepas, o algunas incluso tienen mecanismos muy parecidos, como estas cepas probióticas tienen un efecto sobre todo de proveer efectos antimicrobianos. Mañana yo sé que van a hablar de posbióticos, pero también ustedes saben que el papel de posbióticos y sistema inmunológico es importante, y cómo a través de ciertas cepas probióticas, cómo la producción, los productos de degradación de estas cepas probióticas, como es el caso del Lactobacillus paracasei, tiene un efecto en la liberación de butirato, o sea, ácidos grasos de cadena corta, y cómo esto va a lograr un proceso de estimulación inmunológico de manera importante, a través de muchas vías que, como les digo, pues no pretendo, porque mañana va a haber una conferencia frente a eso. Quiero terminar esto porque yo creo que muchos van a terminar acá, bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos con los probióticos? ¿Los utilizamos o no los utilizamos? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿esto es un futuro brillante frente a la intervención de los probióticos? O también, obviamente, puede ser una pérdida de dinero, porque ahorita pues yo no pretendo que todos salgan a comprar probióticos y a recomendar probióticos absolutamente para todos sus pacientes.
Y esto genera muchas inquietudes desde el punto de vista del sistema de salud, porque obviamente para el sistema el impacto económico también puede ser bastante alto frente al uso de los probióticos, porque hay publicaciones que pueden ser sensacionalistas como The Guardian, que dicen pues que definitivamente no tiene un efecto benéfico la administración de los probióticos, o hay publicaciones de estas de BBC News que dicen pues que definitivamente sí vale o no vale la pena la administración de los probióticos, o Newsweek habla lo mismo, ¿sí? Entonces, si Mark Twain, no sé si alguna vez ustedes leyeron, decían, los informes de mi muerte han sido exagerados, pues probablemente puede ser que los informes del fin de los probióticos también terminen siendo exagerados. ¿Por qué razón? Porque, pues, predicciones fallidas como Martin Cooper en 1981, ¿sí? No sé si ustedes han leído de Martin Cooper. Él dijo que los teléfonos celulares no reemplazarían absolutamente los sistemas de cable locales, y ahorita ¿en qué estamos? Pues ¿quién tiene un teléfono local en la casa? Yo creo que los que lo tenemos es únicamente para hablar con nuestras mamás. Predicciones fallidas como esta de Decca Records en 1962, los Beatles son una banda sin futuro y las bandas no están de moda, sobre todo los cuartetos. ¿Y qué terminó pasando más adelante con los Beatles? Predicciones fallidas como esta, Steve Ballmer, el ex jefe de Microsoft en el 2007, donde el iPhone, decía que el iPhone no tenía ninguna posibilidad de ganar una cuota significativa en el mercado. Alcen la mano cuántos tendrán un iPhone en este momento. Entonces, los invito definitivamente con esta frase y quiero terminar, y es: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Muchísimas gracias. Aprovechando el espacio, publicidad política no pagada, muchas gracias Fernando. Los invito a todos a nuestro 7º simposio del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, que lo vamos a realizar en la ciudad de Pereira el 1, 2 y 3 de septiembre. Yo sé que muchos, aquí hay un gran grupo de pediatras. Vamos a hablar de trastornos de alimentación, que es un tema que les digo, muy poco sabemos, y vamos a traer un grupo grande, el grupo tal vez más grande de trastornos de alimentación de Latinoamérica, que nos va a hablar acerca del tema. Entonces están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ahora viene la sesión de preguntas. No sé si tienen preguntas, por favor. Muchas preguntas. Bueno, mientras que van saliendo las preguntas, Juan Pablo, ahorita con el problema de la pandemia, primero tenemos la teoría de la higiene, ¿no? Que apartamentos con un solo hijo, no estar en contacto con la naturaleza, el lavarse las manos, esa sobreprotección sobre los hijos, pues obviamente el sistema inmunológico ha ido decayendo. Sin embargo, ahora se ha empeorado con la pandemia, porque todo el mundo constantemente, la microbiota de las manos se ha destrozado, porque todo el mundo se está echando alcohol o gel constantemente a todas horas, 10, 20 veces. Hace mucho rato que no nos da una gripa, por lo tanto, pues nuestro sistema inmunológico no está siendo desafiado, inmunológico de un recién nacido, un bebé, porque nadie se ha enfermado, nadie tiene gripa, a excepción de los que les daba COVID. ¿Qué recomendación ante esta situación? Mientras tanto que Juan Pablo va contestando esa pregunta, sí me gustaría que ustedes tuvieran algunas preguntas para hacer. Adelante, Juan Pablo. Bueno, muy buena pregunta, porque yo creo que ahorita estábamos hablando precisamente de eso, y yo creo que lo mejor que puede pasar es que volvamos nuevamente a estos espacios. Claramente, pues porque es que esto reta nuestro sistema inmunológico desde todo punto de vista, para que logremos producción de citoquinas, de anticuerpos, que son muy importantes para que cuando no nos expongamos, probablemente muchos de nosotros estábamos con tapabocas y antes que no nos pasaba, y de pronto pasó alguna cosa y nos volvió a dar nuevamente gripa, porque obviamente el sistema inmunológico estaba completamente en un estado de quiescencia. Yo creo que la recomendación más importante en esto, y pues como médicos que estamos acá, es definitivamente un estilo de vida saludable. No pretendo, como les digo, que todos ahora salgan formulando probióticos, porque claramente yo creo que no es el mensaje, porque tenemos que ir generando un proceso de personalización
frente al uso de los probióticos dependiendo de cada desenlace que queramos intervenir, ¿sí? Para diarrea, para ciertas condiciones que se presentan, diarrea asociada a antibióticos, helicobacter, bueno, yo cada vez más hay información importante, síndrome de intestino irritable, pero yo creo que ahorita el ejercicio es, tenemos claramente, como los demostré, factores agresores y factores protectores, entonces tenemos que ir trabajando en ir llegando ya, o sea, lavado de manos está bien, pero no 30, 40 lavadas al día y así sucesivamente con todo este proceso.